Bueno, vamos a ir a nuestro texto esta mañana. Quiero que me acompañen ahí a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y vamos a ir del versículo 12 al 19. Dice: el día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Jesús. El Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron eso al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas y que habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas señales. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Amén. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido monarquías, han existido reinos. Es un común de todos los pueblos. Todos los pueblos han tenido, ya sea de una manera u otra manera, han tenido monarquías. Pero ¿cuál ha sido el gran problema siempre de todas las monarquías y los reinos humanos? Que todos los reinos humanos siempre han tenido muchas cosas que desear, han tenido muchas fallas y muchos errores. Siempre los reinos y los mandatos y los gobiernos de los hombres se han caracterizado por atropellos, por injusticias, por malos tratos, sobre todo con sus gobernados, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta mañana, en este texto, a Jesús como un rey totalmente distinto a todos los reyes de la tierra. Vamos a ver cómo Jesús es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos y a todo el sistema de gobierno, el sistema de reyes que existe en este mundo. Él es totalmente lo contrario. Los creyentes sabemos que Jesús es nuestro rey. Jesús es el rey de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Y asimismo nosotros reconocemos a Jesús como nuestro rey, como el rey que vino a construir un reino de justicia, de equidad, un reino totalmente distinto a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Este gobierno que Jesús tiene, o este gobierno que Jesús ejerce, es totalmente distinto a los demás gobiernos. ¿Por qué? Por ejemplo, los gobiernos del mundo tienen leyes escritas en papel, escritas en libros, ¿sí? Y obligan a los súbditos a hacer cosas que muchas veces ellos no quieren, ¿sí? Muchas veces ellos, en sus edictos reales, por sus heraldos, y más en el tiempo nuestro, a través de la publicación de decretos, todas esas cosas, imponen sobre las personas muchas cosas que ellas no quieren hacer. Pero el reino de Cristo es totalmente distinto, porque el reino de Cristo ha escrito la ley en los corazones de los hombres, ¿sí? Y ellos no son unos súbditos que son subyugados por el rey, sino que ellos vienen de una manera voluntaria a servir a Cristo, a su rey, ¿sí? Según algunos datos recientes, en este momento actualmente existen 97 reyes en el mundo, ¿sí? Actualmente contamos los países árabes, en los Países Bajos, por ejemplo, y en algunos países asiáticos, ¿sí? Entonces hay alrededor del mundo por ahora 97 reyes. Dentro de esos también hay 29 países que tienen a la monarquía como un sistema de gobierno. Y ustedes saben que es una monarquía. La monarquía es un sistema de gobierno donde hay una figura principal que es el rey. En algunos casos hay un parlamento. Y este rey, la forma de continuación de su mandato es a través de sus hijos. Cuando él tiene un hijo varón o una mujer, el primogénito casi siempre es el que hereda ese mandato. Otra cosa también por lo que son conocidos los reyes es por su riqueza, ¿no? por sus excentricidades. Ustedes conocen, por ejemplo, el rey Alberto de Mónaco, ¿no? Creo que él es el dueño del Mónaco, ¿cierto? Puede ser accionista. Vemos que otros reyes, por ejemplo los reyes de Holanda, que tienen mucho dinero, los reyes de Suecia, son personas que tienen mucho dinero. Ustedes ven que
ellos son objeto de todos esos paparazzis y de todas estas fiestas extravagantes, bueno, todo eso que nosotros vemos en las noticias, ¿no? Entonces también vemos que son los reyes de la tierra conocidos por sus riquezas, excentricidades. Otros reyes, como por ejemplo en Irán, el Ayatollah Khomeini, que es, digámoslo, como una especie de monarca en su país, hacen alarde de su poderío militar, ¿no? Entonces vemos que todos esos reyes quieren mostrar qué tan poderosos son, y ellos miden también su poder por la cantidad de armas y el poder de las armas que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros vemos que en algunos países tienen armas nucleares, ¿sí? Y ellos piensan que con estas armas nucleares pues pueden manejar y pueden controlar no solamente a su país, sino también a otros, ¿sí? Muchos de ellos también están vestidos de gala, exuberantes. Ellos están montados en corceles blancos, ¿no? Haciendo mucha siempre algarabía cuando hacen fiestas, cuando hacen cumplen años, por ejemplo. Cuando cumplen años, eso hacen de todo. Yo he escuchado, por ejemplo, he visto en las noticias cuando los reyes en Arabia, por ejemplo, hacen una fiesta, y eso es una semana completa, 2 semanas de fiesta, y siempre se ve esa suntuosidad en los reyes de la tierra, ¿no? Pero el rey del que vamos a hablar esta mañana es la imagen de un rey victorioso que tiene todo el poder, que tiene toda la majestad, pero no lo demostró cuando vino, ¿sí? No hubo un despliegue realmente de su poder. Vamos a ver cómo nosotros aquí en la entrada triunfal de Jesús llegamos a la parte final de su vida, digamos, ministerial. Ya habíamos visto en las enseñanzas pasadas cómo Jesús ya terminaba sus señales, sus milagros y su ministerio público, y esta va a ser el inicio, digámoslo así, del final de la vida de Cristo terrenal, ¿sí? Llegamos a la parte final en que Él llega y hace la entrada a Jerusalén, y Él marca el inicio del final del Evangelio de Juan. Sí, nosotros sabemos que lo que continúa aquí en adelante va a ser el final, donde Jesús va a ser puesto a muerte, y después en unos capítulos más adelante Jesús va a resucitar, ¿sí? Y lo que nos vamos a detener hoy a ver es vamos a ver la forma en que Jesús entra a Jerusalén, ¿sí? Los pasajes nos van a relatar cómo Jesús hace esa entrada triunfal como un rey, pero no como los reyes de los que acabo de mencionar, no teniendo esa exuberancia, no teniendo esa suntuosidad como lo tienen los reyes de este mundo. Vemos que también este acontecimiento es supremamente importante porque está registrado en los 4 evangelios. Todos los 4 evangelios registran el mismo hecho de la entrada de Jesús, pero cada uno lo muestra de una forma distinta, ¿sí? En los evangelios de Marcos y de Mateo se hace énfasis en cómo Jesús consiguió el asno en el que iba montado. Juan no hace mucho mención de esto. En los otros evangelios, en el de Mateo, los fariseos hablan con Cristo, ¿sí? Porque resulta que cuando Él va entrando, los niños comienzan a alabar a Cristo, y las multitudes comienzan a alabarlo, y Jesús calla a los fariseos y Él les dice que aun si callaran, las piedras clamarían, ¿no? Entonces todos esos detalles están en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos. Juan no se detiene mucho en estos detalles, sino que Juan entra a ver otras cosas que también son diferentes a los demás evangelios. Ahora vamos a hablar un poco acerca del contexto inmediato. ¿Cómo es que Jesús entra siendo el rey a Jerusalén? Nosotros vemos el relato del capítulo 11 de Juan, donde Jesús resucita a Lázaro, y vimos en la enseñanza pasada cuando la hermana de Lázaro unge al Señor Jesús, y es una muestra de su verdadera, habíamos hablado hace 8 días de la verdadera adoración en espíritu y en verdad, en qué consistía la verdadera adoración y cuál es la actitud verdadera del creyente en la adoración. Entonces, debido a ese milagro que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían escuchado y habían visto, habían escuchado que Jesús venía, entonces ellos se vinieron con Él desde allá. Ellos venían atraídos por la majestuosidad de su milagro, ¿sí? Ellos nunca habían visto o habían presenciado a una persona de 4 días de muerta, en un estado de descomposición avanzado, ser levantado de entre los muertos. Entonces, este milagro tenía un propósito, ¿sí? Este milagro había mostrado el despliegue del poder de Dios de una forma pública. Entonces ya estaba esto en oídos de todo el pueblo judío. Ahora, otra cosa que vamos a hablar ahora más adelante dentro del plan de Dios, es que Dios había organizado las cosas de cierta manera para que todos los judíos de toda Israel se reunieran en Jerusalén precisamente en ese momento, ¿sí? Dios aprovechó ese momento para
para poder ver y mostrar que Jesús era muy reconocido entre el pueblo. Ahora, nosotros vemos también otra cosa que aquí me llama la atención, y es que en muchas ocasiones en los evangelios los judíos querían hacer rey a Jesús, ¿sí? Se nos dice en Juan 6:15, por ejemplo, que los judíos habían visto muchos de los milagros que Jesús había hecho y querían tomarle y hacerle rey, pero Jesús se les escapaba, ¿sí? En otras ocasiones Jesús hizo milagros. Por ejemplo, Jesús resucitó a la hija de Lázaro, pero Jesús nunca quiso que fuera publicado, que fuera realmente mostrado ese milagro. Jesús les dijo a ellos que no contaran a nadie lo que había pasado, ¿sí? Entonces, pero en este caso Jesús ya cambia de parecer, y ya Jesús no quiere hacer la entrada a Jerusalén como algo secreto o oculto, sino ya quiere que sea de una forma exuberante. Jesús quiere mostrarse ya públicamente, ¿no? Esto que nos muestra que dentro del plan de Dios, dentro de todo lo que Dios había estipulado, había llegado el tiempo en que Jesús ya iba a ser muerto. Ya el plan de salvación como tal se iba a comenzar a ejecutar desde este capítulo en adelante, ¿sí? Entonces, la resurrección de Lázaro, la sanidad del hombre ciego y muchos más otros milagros registrados habían atraído a toda la gente, había atraído toda la atención del pueblo judío hacia Jesús. Entonces era el momento preciso, ¿sí?, que Dios había aprovechado para que el acto público de la muerte de Jesús fuera mostrado delante de todas las personas. Bueno, entonces vemos que Dios tiene planeado, ¿no? Dios tiene un cronograma, ¿sí? Ustedes, yo no sé si recuerdan, o Oscar cuando lo enseñó en Juan 7, que los hermanos de Jesús le habían pedido que se mostrara al mundo. Le habían dicho, bueno, ya, muéstrate al mundo, ya si tú haces todos estos milagros vas a tener la atención de todo el mundo y todos se van a venir detrás tuyo. Pero Jesús dice que no, que aún no era su hora, ¿sí? Pero vuelvo y recalco lo mismo. Ya había llegado la hora de Cristo, ya había llegado la hora en que Jesús ya tenía que hacerse más conocido y además más público. Entonces vamos a ver nosotros acá en este pasaje 3 aspectos de Jesús como rey, del papel de Jesús, de su función de Jesús como rey, su papel sobre todo en este pasaje. Vamos a ver qué nos dice este pasaje acerca de Jesús. Y lo primero que nosotros vamos a ver es la naturaleza del rey, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de este rey del que vamos a hablar? Entonces vamos a ver la misión del rey. ¿Cuál es la misión que Jesús vino a cumplir como rey de Israel? Y en tercer lugar vamos a hablar acerca de la reacción hacia el rey. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel al hecho de que Jesús haya sido proclamado el rey de Israel? Entonces, lo primero que nosotros vemos, y aquí lo que había hablado anteriormente, todos los reyes y gobernantes de este mundo son pomposos, buscan la admiración de los pueblos, ¿sí? Hacen entradas triunfales después de venir de la guerra. Muchos de estos reyes en la antigüedad eran guerreros. Y ellos peleaban grandes batallas, ellos mataban cantidades de personas. Y cuando ellos regresaban de la guerra, ellos querían ser aclamados por las personas, ellos querían ser aclamados por sus grandes conquistas, ¿sí? Por todo lo que ellos habían hecho. Muchos de ellos tomaban ciudades, muchos de ellos mataban pueblos enteros, conquistaban lo inconquistable, bueno, hacían cantidad de cosas. Pero el verdadero rey y el creador y el soberano de este mundo hizo todo lo contrario, ¿sí? Ahí en nuestro pasaje en Juan hay una parte que Juan cita al profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Y se nos dice que había profetizado que el rey de Israel no vendría en un corcel blanco, ni vendría con una espada, ni vendría con un gran ejército, sino que el rey de Israel, se nos dice, que venía no con suntuosidad, no con estruendo, sino venía sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿sí? Venía a cumplir lo profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces este rey no venía a ser servido por los demás, sino a servir a su pueblo, ¿sí? A diferencia de los reyes del Antiguo Testamento, David, Salomón, Josías, Ezequías y todos estos reyes,
que muchos de ellos fueron servidos por su pueblo. Jesús venía a servir a su pueblo. Entonces es totalmente distinto y totalmente contrario a lo que nosotros encontramos ahora en los reyes de este mundo, ¿sí? Los reyes de este mundo no sirven al pueblo, digamos, de una manera en que ellos se humillen hacia el pueblo, sino que al revés, ellos siempre están expectantes a que el pueblo le rinda pleitesía. Pero Jesús no es así. Miren lo que dice Spurgeon acerca de este pasaje que me pareció excelente, y nos habla acerca de la humildad de Cristo. Dice: si su reino hubiera sido de este mundo, habría podido fundar una dinastía más duradera que la de ustedes. Habría podido reunir tropas delante de cuyo poder las legiones de ustedes se habrían derretido como la nieve delante del sol de verano. Habría podido despedazar la imagen romana hasta que la convirtieran en una masa triturada. Como un vaso de alfarero hecho añicos por una vara de hierro, se habría pulverizado. Pero a él no le importa. Lleva tus baratijas a otra parte. Retira de aquí tus oropeles, pues no lo necesita. Quita tu gloria y tu pompa y tu esplendor, pues no necesita nada de eso de tus manos. Su reino no es de este mundo, pues de lo contrario, sus siervos lucharían. De lo contrario, sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. Pero a él no le importa esto. Tremenda la forma en que Spurgeon aquí muestra de cuál es el carácter realmente del reinado de Cristo. Jesús no viene a hacer una lucha con una suntuosidad, con gran ejército, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que en muchas partes del mundo los siervos, los pastores de Dios, son hombres pobres, son hombres débiles. Muchas de las ovejas de Cristo son personas que no conocen mucho de ciencia, no son personas dotadas, no son personas supremamente importantes para este mundo, sino que todos los creyentes, la mayoría de creyentes, dice la Escritura, que fuimos tomados de lo vil y despreciado de este mundo para ser parte del reino de Dios, ¿sí? Entonces Spurgeon aquí lo que me gustó mucho es ese énfasis que él hace en recordarnos a nosotros de que nosotros no debemos desear lo que Jesús no deseó, ¿sí? Muchos de nosotros quisiéramos tener la suntuosidad y quisiéramos tener el reconocimiento del mundo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que, como dice el Señor, que si Él fue odiado, mucho más nosotros seríamos odiados. Entonces tenemos que nosotros imitar el carácter de este rey, ¿sí? Jesús despreció toda la pompa. Jesús no quiso nunca tener la prioridad delante de los hombres, sino que Jesús vino a hacerse siervo, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, también ahí las palmas, ahí en nuestro pasaje, y las palmas eran un símbolo de salvación. Ahí en Apocalipsis 7:9 se nos dice que en el futuro, o en Apocalipsis, en el momento de la revelación de los últimos tiempos, se dice que se adorará al Cordero con palmas en las manos, ¿sí? Este símbolo de las palmas también se usaba como... se usó, por ejemplo, en el momento en que Judas Macabeos volvió a Jerusalén después de haber peleado con los sirios. Se nos dice que ellos recibieron a Judas Macabeos con palmas, ¿sí? Era un símbolo de salvación, porque Judas Macabeo había en el tiempo intertestamentario había salvado al pueblo de Israel de la ocupación siria y había acabado con ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pensaban los romanos de Cristo? ¿Qué pensaban los romanos de ver a Jesús viniendo en un burro, en un asno, en un burro, ¿no? Para poder entender un poco más cómo pensaban los romanos, vamos a ver cómo era la entrada triunfal de un romano. ¿Qué pasaba cuando el imperio romano iba y conquistaba? Se nos dice que el general romano, cuando salía victorioso en el extranjero, estos hombres, cuando iban a la guerra, no volvían sin haber matado mínimo 5.000 enemigos, ¿sí? Y conquistando nuevos territorios. Entonces a estos generales romanos se les daba lo que llamaban ellos un triunfo romano, ¿sí? Era, yo no sé si han visto en las películas o en las series americanas, que cuando traían los astronautas se hacía como una calle de honor y comenzaba a llover papelitos, así como papel cortado, y entonces el astronauta venía así en el carro y saludaba a todo el mundo y todo el mundo ovacionándolo y los papelitos cayendo. Ese era el equivalente en nuestros días de un desfile romano, de un desfile de triunfo romano, ¿sí? A estos generales se les permitía mostrar los trofeos que habían ganado, ¿sí? Y también traían a las personas que ellos habían capturado también en la guerra, ¿sí? Y todo este desfile terminaba en el estadio, donde algunos de los prisioneros de guerra eran puestos a luchar unos con otros, ¿sí? Unos con otros, o también se ponían a luchar contra unos fieras. Se han visto, por ejemplo, Gladiador, ¿no? ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Que él también lo habían puesto a luchar con otros gladiadores y también era puesto a pelear también con animales. Entonces, este era lo que los romanos pensaban de una entrada triunfal. Entonces ellos veían a Cristo y Cristo para ellos no representaba ningún peligro. Para ellos era una burla.
ver a Jesús, ver a este hombre montado en un asno. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la palabra Hosana? Porque ahí en el texto vemos que ellos dicen Hosana. Esta palabra se encuentra en el Salmo 118 y significa literalmente salva ahora. ¿Sí? Ahora, no se trata aquí de una petición, no era que ellos estaban pidiendo a Cristo que lo salvaran, sino era un grito de triunfo. ¿Sí? Resulta que, digámoslo así, providencialmente, en el tiempo en que Jesús había entrado ahí a Jerusalén, era el tiempo pues de la Pascua, las vísperas de la Pascua. Se cantaba el Salmo 113 al 118 y esa parte de los salmos se llama el Halel, ¿sí? Y se cantaba durante estas festividades. Ahora, lo más sorprendente es que este Halel, donde sacaron esto, que es el Salmo 118, era el Halel que se utilizaba cuando se iban a sacrificar al Cordero de la Pascua, cuando lo iban a comer, ¿sí? Entonces, Jesús, digámoslo así, entra siendo también el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de su pueblo, ¿sí? Y ellos, en el plan de Dios, ellos sin saberlo, estaban alabando a Jesús como ese Cordero, porque estaban usando el Salmo 118. Ahora, ¿qué tantas personas habían en esta aclamación? ¿Qué tantas personas existían? Según lo que Josefo dice, es que en estas festividades pueden llegar a alcanzar a ver 2.700.000 personas, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense ¿cuántas personas habían en Jerusalén? ¿Cuántas personas aclamaron a Cristo cuando estaba entrando en Jerusalén? ¿Sí? Algunos dicen que esas cifras son infladas, pero supongamos que son 1 millón de personas. Imagínense, por ejemplo, a Ibagué. Ibagué no tiene 1 millón de personas todavía. Todo 1 millón de personas casi, aclamando a Cristo como el Rey de Israel. ¿Sí? ¿Cuántas personas dentro de esa multitud aclamando, viendo a Cristo como el Rey? Ahora, acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. No todas las personas que estaban ahí en la multitud veían a Cristo como el Mesías espiritual. Hay que recordar que los judíos veían a Jesús, ellos esperaban que su Mesías fuera un Mesías político y un Mesías militar, ¿sí? Entonces ellos tenían la esperanza, muchos de ellos, de decir, ahora sí, este es el que nos va a liberar de Roma, ¿sí? Este es el que nos va a sacar de esta esclavitud, ¿sí? Ahora, lo más contradictorio y lo más cómico, digámoslo así, es que los mismos fariseos decían que ellos no habían sido esclavos de nadie, pero en el momento en que ellos estaban ahí con Jesús, ellos eran esclavos del pueblo romano, ¿sí? Era tanta así el desespero por tener al Mesías, que ellos hasta llegaban a mentir. Entonces, muchos de ellos no entendían lo que estaban haciendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios permite que la muchedumbre aclame a Jesús así? Entonces, lo que yo veo acá es que Dios utilizó esa muchedumbre de la misma forma en que lo usó a Caifás. Esto vimos en el capítulo 11 que Caifás profetizó que Jesús iba a morir por el pueblo. De la misma manera, Dios utiliza acá la muchedumbre para mostrar realmente el carácter verdadero de Cristo como Rey de Israel, ¿sí? Dios usa aún los inconversos para mostrar su gloria y su poder, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios al principio que Dios utilizó a los ángeles y a unos pastorcillos para mostrar y marcar el nacimiento de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador. Pero en este caso Dios utiliza esta multitud de personas para mostrar el carácter como Rey de Cristo, ¿sí? Otra cosa que yo noté acá es que Jesús es llamado Hijo de David en los otros pasajes, ¿sí? Eso nos muestra que Jesús tenía una descendencia real, directa, desde el trono de David. Y Dios cumplió la promesa ahí de que le había hecho a David de que nunca se separaría de su trono el cetro de Israel, ¿sí? Entonces vemos cuántas promesas y cuántas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en ese momento, ¿sí? Es un momento cumbre, es un momento donde Jesús entra, pero no de una forma imponente, sino de una forma humilde, mansa, como yendo hacia, digámoslo así, como hacia el matadero, ¿sí? Sometiéndose a la voluntad de su Padre, ¿sí? Ahora, este asno muestra la humildad también de Cristo, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, los legisladores y los gobernantes siempre andaban en burro, ¿sí? Esa también era otra de las... En un asno, era también otra de las características. Y Jesús, como el rey y gobernante de su pueblo, Él viene en un asnillo, ¿no? Entonces, vemos acá en nosotros la naturaleza de este rey, que es un rey humilde, que es un rey sin suntuosidad, sin pompa, pero es el rey soberano de toda la creación. Es el rey prometido a Israel desde el Antiguo Testamento. Es un rey que viene y sus súbditos no son hombres de guerra, no son poderosos, no son ni siquiera valientes. Nosotros vemos los apóstoles, eran 12 hombres que todavía tenían miedo, tenían temor, ¿sí? Muchos de ellos hasta lo iban a negar, como Pedro, ¿sí? Muchos otros no entendían todavía lo que estaba pasando, como por ejemplo Felipe,
¿sí? Como Andrés. Entonces vemos que dentro de este ejército no hay soldados que sean dignos de ser llamados hombres de guerra como lo son los hombres de este mundo. Entonces la iglesia debe evitar amar lo que Cristo desechó, ¿sí? Notemos que muchas iglesias hoy quieren tener la suntuosidad, muchos cristianos hoy quieren tener la relevancia que el mundo tiene, muchos de ellos quieren amar lo que Cristo desechó, ellos toman con mucha importancia lo que para Jesús era de poca importancia. Entonces vemos que mucha de la iglesia de hoy no brilla realmente como Dios quiere que ella brille, sino ella trata de brillar como el mundo lo hace, ¿sí? En la majestuosidad, en la arrogancia, en la autoexaltación. La palabra de Dios nos dice que la iglesia debe brillar es por el testimonio y por el amor y por la humildad de su mismo rey, ¿sí? Seguimos el ejemplo de nuestro capitán, de nuestro máximo general, ¿sí? Nuestra mayor gloria no debe estar en nuestros logros personales, sino en ¿qué? Sino en dar gloria y llevar el testimonio de Cristo. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, a este siglo. Nosotros vemos que desgraciadamente ese es el pan diario en los cristianos de hoy. Quieren buscar lo que Cristo no buscó. Ellos quieren tomar lo que Jesús había desechado, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo bíblico de la debilidad de los súbditos del rey. Dice ahí en Marcos 10:42: y llamándolos junto así, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este primer punto lo podemos resumir en este pasaje que acabo de leer. Jesús manda a que sus súbditos no busquen la grandeza como lo buscan los gentiles, como lo buscan los inconversos, sino que la grandeza del verdadero creyente está en ¿qué? En servir y dar su vida aún también como lo hizo Cristo, en seguir el mismo ejemplo que nuestro capitán, que desechó las riquezas de este mundo, que ustedes ven, por ejemplo, que no tenía ni siquiera dónde vivir, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, que todo lo que tenía era prestado, ¿sí? El burro era prestado, ni siquiera era de él, lo tomó de un hombre. La tumba donde fue sepultado no era suya, era de José de Arimatea. Todo lo que Jesús tenía no mostraba su suntuosidad ni su poder, sino mostraba al revés su humildad, ¿sí? Y nosotros sabemos que hoy muchos quieren mostrar a Jesús como el Jesús millonario, como el Jesús con mucho dinero, como el Jesús arrogante, pero no es ese el Dios de la Escritura, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, vi un video de un hombre, hoy también en la memoria, un hombre que salió diciendo que Dios le había pedido perdón a él por hacerlo pasar por muchas pruebas, que Dios le había hablado audiblemente diciéndole eso, que por favor lo disculpara por hacerlo pasar tantas angustias. Ese es desafortunadamente el Dios que estos hombres creen. Ahora, ligado a este carácter de Cristo, vamos a ver el carácter de la misión del rey. Vamos a ver los versículos 15 y 16 y vamos a ver la misión del rey. ¿Cuál es la misión que Jesús trae? Ya vimos la humildad de Cristo, ya vimos cuál es el carácter manso, humilde, amoroso de este rey. Ahora vamos a ver cuál es la misión de este rey. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que siempre tener en cuenta es que la misión de Cristo es una misión dirigida por Dios mismo, ¿sí? Jesús no viene a cumplir una misión simplemente porque Él le pareció así o porque era producto de su propia voluntad, sino que la Escritura dice, y lo acabamos de leer, que Jesús hace lo que Dios le había mandado a hacer, ¿sí? Nada de lo que Jesús hace es por decisión propia, sino que ya todo fue planeado por el Padre desde la eternidad pasada, como dice en Hechos 4:28, que por el determinado consejo de Dios, ¿sí? Ahora miren lo que dice Pink, me gustó mucho esta frase. Vemos que el deseo de Cristo por cumplir la voluntad de su Padre es tal que la palabra encarnada de Dios no se contradice con la palabra escrita de Dios, ¿sí? La palabra encarnada, que es Cristo, va de la mano junta con la palabra escrita, ¿sí? Jesús no viene a hacer las grandes gestas heroicas de los guerreros, sino que Jesús no viene a conquistar ciudades. Ahora, ¿por qué Jesús no viene a conquistar ciudades ni nada? Porque todo pertenece a Cristo, ¿sí? Sino que el carácter de su misión está en su propio nombre, como dice Mateo 1. Jesús, el que venía a morir por su pueblo. Este era el carácter de Cristo. Todo lo que nosotros vemos en el ministerio de Cristo tiene un clímax y un punto máximo, y es que Jesús viene a dar su vida por su pueblo. Ahora vamos a analizar un poco este pasaje de Zacarías. Y Zacarías escribe este pasaje 500 años antes
Y esta promesa es dada a los judíos cuando regresaban del cautiverio, ¿sí? De Zacarías. En aquel tiempo ya no tenían un rey, porque como ustedes saben, después de que ellos regresaron, el templo fue destruido, tuvieron que reedificar el templo. No había rey, porque el rey había sido muerto, y ya esa sucesión de reyes se había acabado. Entonces viene Dios y da esa palabra profética a Zacarías, y les da una esperanza mesiánica. Les promete a ellos que su reino sería como los reyes anteriores, sino que sería mejor que David, que Salomón y que todos los otros reyes que ellos habían tenido. Entonces vemos que ese es el contexto de esta cita que tenemos ahí en la escritura, ¿sí? Ahora, esta porción nos da, viéndolo en un contexto más amplio, nos da la misión de Cristo. Vamos a ir a Zacarías 9, del 9 al 12. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, y mire como dice aquí en la de las Américas, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruirá el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no había agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo os anuncio que el doble te restituiré. Entonces, hay tres aspectos que nosotros vamos a ver acá en esta porción. Rápidamente lo vamos a ver. Lo primero es la promesa que Dios hizo a los judíos de que un rey vendría. Entonces, lo primero que nosotros notamos es que el rey vendría y sería enviado por Dios mismo, ¿sí? Y eso lo vemos que se cumplió. Jesús fue enviado él mismo por el Padre. Es un plan divino para liberar al pueblo judío, que siempre tenía el pueblo judío siempre tenía una característica, y es que siempre había sido oprimido, ¿sí? Siempre había sufrido la opresión. Entonces, por la iniciativa del amor de Dios, Dios proveía un rey que a su mismo tiempo era un siervo. Y Dios le manda a este pueblo que se regocijara en él, que se alegrara. Creo que en la Reina Valera dice que no temas, cuando lo cita Juan, por el Espíritu Santo lo cita ahí en la Escritura. Entonces Dios manda que se regocijen, ¿sí? Por este plan, por esta promesa que Dios había hecho. Y el segundo aspecto que nosotros notamos en este pasaje es que este rey traería paz a las naciones. Este descendiente de David traería la paz para todos los gentiles, no solamente para los judíos, no trayendo espada como hacían todos los reyes, sino trayendo paz. Ahora, si nosotros lo vemos en el contexto del Nuevo Testamento, ¿a qué paz se refiere ahí? ¿O qué paz podemos nosotros ver? La paz entre Dios y los hombres. Este rey venía a proveer una paz eterna, duradera, ¿sí? Viene a reconciliar a los hombres con Dios. Ya no, en la primera venida nosotros vemos eso. Jesús no viene a traer la espada en la primera venida. Sabemos que en la segunda venida será el juicio de los creyentes y de los no creyentes. Pero por el momento Jesús es el Rey de paz, es el Príncipe de paz que trae esperanza a todo aquel que viene a Él. Y en tercer lugar, nosotros vemos que hay un pacto de sangre. Ustedes lo notan ahí más abajo. La venida de este rey se caracteriza por un pacto de sangre derramado por los prisioneros. Ahora, ¿qué podemos relacionar eso con lo que estamos viendo en nuestro contexto? Es el sacrificio que Jesús va a hacer unos días más adelante, lo que vamos a ver. Ese cordero ofrecido en la Pascua, ¿sí? El pacto de sangre que Jesús iba a hacer para el perdón y la remisión de los pecados de su pueblo. Entonces, en este pasaje, viendo en su contexto, nos muestra la misión de Cristo. Es un rey enviado por Dios, es un rey que viene a traer paz, y esa paz se consigue a través de el pacto de sangre en que Él hace al morir por los pecados. Pero lo más tremendo es que sus propios discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿sí? Se ve el texto que en el versículo 16 que ellos no entendieron estas cosas sino hasta después de que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque los discípulos habían sido enseñados en la misma doctrina de todos los judíos. Ellos no se imaginaban que este rey iba a morir unos días más adelante por ellos, ¿sí? Ellos ni siquiera se lo imaginaban, por eso ellos no entienden, ¿sí? Ellos pensaban que Jesús era el que ya los iba a redimir, el que iba a restaurar el reinado del rey David, ¿sí? Pero vemos que no pasa nada de lo que ellos habían pensado. Entonces nosotros vemos acá que la Escritura nos muestra que la muerte y la resurrección de Cristo son un punto supremamente importante en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque ahí en adelante es donde el Espíritu Santo viene a los apóstoles y les muestra toda y los lleva toda la verdad. Se cumple esa promesa que Jesús había hecho a ellos en Juan, diciendo que el Espíritu Santo les llevaría a toda la verdad. Entonces vemos nosotros que el punto de la ascensión
es supremamente importante, porque trajo la revelación más completa acerca de toda la obra de Cristo en la cruz. Ellos tenían todavía la luz del Antiguo Testamento y la interpretación del judaísmo de su época. Ellos ni siquiera se les pasaba por la cabeza que el rey iba a morir. Ni siquiera pensaban eso. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Primero, nosotros necesitamos la gracia y la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la misión de Cristo realmente en la tierra. Sin esta gracia de Dios es imposible realmente conocer y tomar los beneficios de esta misión de Cristo, ¿sí? Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual, pero no más de ahí. Entonces es necesario que el Espíritu Santo abra los ojos de las personas para que ellos puedan ver que el destino eterno de su alma depende en creer y recibir los beneficios a través de la fe de este sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros podemos aquí entender. Necesitamos la iluminación constante del Espíritu Santo para poder entender mucho más. Ahora, el creyente debe crecer en el conocimiento también de Cristo. Yo esta mañana en mi devocional leía Spurgeon, y hablando de Daniel 11:32, cuando habla de que el pueblo de Dios se fortalece conociendo mucho más a Dios. Y Spurgeon decía que el creyente, para poder amar más a Cristo, debe conocerle más y debe tener un conocimiento cada vez más profundo de Él. Porque vea, si no conoce su pecado, no estará agradecido de su salvación. Si no conoce las promesas de Cristo, no tendrá esperanza en el Señor. Entonces, entre más conozcamos a Cristo, más le amaremos. Entre crezcamos más en el conocimiento de Él, más estaremos agradecidos, mejor le serviremos y más le amaremos, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesús es Rey y que es Señor y que es siervo, de este hecho depende toda nuestra salvación. Ustedes saben que hoy en día se enseña a las personas que solamente hagan la oración de fe y listo, son salvos, ¿sí? Muchos de ellos quieren creer en Cristo, pero no quieren que Cristo sea su Señor, ¿sí? Y ahí hay un gran problema, ¿sí? Porque muchos quieren solamente tomar la parte de creer, algunos quieren solamente tener una emoción y tener una falsa confianza en Cristo, pero no quieren obedecer a Cristo. Miren lo que dice el puritano Thomas Watson: muchos tendrían a Cristo como su Salvador, pero no como su príncipe. Pero todos aquellos que no tienen a Jesús como su Rey, no tendrán su sangre para salvarlos. En todos los mandamientos de Cristo se hace como una aguja, se deben hacerse como una aguja que apunta hacia donde el imán atraiga. O sea, en otras palabras, lo que este puritano nos quiere dar a entender acá es que si yo no acepto a Jesús como mi Rey, mucho menos va a ser mi Salvador. Entonces hay una conexión entre la obediencia a Cristo, y como lo veíamos ayer, y la salvación, ¿sí? Como siempre nosotros vemos, la obediencia es una marca de la salvación, ¿sí? Y eso pasaba con muchos en la multitud. Muchos en la multitud llegaban y pensaban con solamente tener un asentamiento de Cristo, que es el Rey de Israel, listo, nos va a librar a todos de esto que está pasando, ¿sí? Pero ellos no quieren que Jesús sea su Rey, simplemente quieren que sean librados de Él. O sea, ellos tienen una imagen de Cristo que no es real. Ellos quieren solamente tener a Jesús por los beneficios y no más. Así pasa con la gente de hoy. Quieren recibir a Cristo como su Salvador, pero no quieren que sea su Rey. No quieren que Él gobierne sus vidas, ¿sí? Pero hay una marca muy importante, y es que todos los que somos adoptados dentro de la familia de Dios somos adoptados para obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios haciendo nuestra voluntad, y como dice Pedro, somos traídos de las tinieblas a la luz admirable para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Venimos a obedecer a Cristo, venimos a amar a Cristo, venimos ya no a complacer nuestras voluntades y nuestros deseos, sino venimos a hacer la voluntad de este Rey, de este súbdito. Es de ahí la importancia de la misión y cómo se aplica esta misión a mi vida. Jesús dice ahí en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué tan importante es eso? Muchos dicen hoy ser amigos de Cristo, pero no obedecen a Cristo. No saben realmente qué es la obediencia. Y dicen, sí, es mi Rey, es mi Señor. Pero le va a pasar como desafortunadamente a aquellos que en Mateo 7 se encuentran con Jesús y dicen, Señor, Señor, hice esto y aquello, pero Jesús les dirá, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces vemos que hay una importancia en aceptar la misión de Cristo y abrazarla y tomarla y creer que Cristo realmente es nuestro Rey. Ahora, con todo esto que ha pasado y con todo esto que estaba ocurriendo,
hubo una reacción de las personas hacia el rey, y ahí vamos a entrar a nuestro último punto, y es la reacción hacia el rey. ¿Cómo reaccionó el mundo hacia el rey? ¿Cómo reaccionan las personas hacia Cristo y su reinado? Lo que nosotros tenemos que ver acá, y vemos en este pasaje, es que se ha causado una conmoción en Jerusalén, ¿sí? Y hay tres tipos de audiencias que fueron afectados aquí. Una persona cuando ve el reino de Cristo, una persona cuando ve el Evangelio, solamente puede tomar dos opciones: o aceptar el Evangelio o rechazarlo. Pero no existe ni una sola persona en este mundo que sea neutral al mensaje de este rey, al mensaje de Cristo. Todos tenían que decir algo, ¿no?, acerca de Cristo, ya fuera negativo o positivo. Lo primero que nosotros notamos acá es que habían algunos que habían presenciado el milagro de Lázaro, y estos habían sido los testigos oculares de lo que había pasado. Lo habían presenciado, y ellos, dice el texto ahí, que ellos estaban dando testimonio de Cristo, de lo que había pasado. Ahora, no estoy diciendo que estas personas habían sido creyentes, el texto no lo dice, ¿sí? Pero sí podemos ver que ellos estaban hablando y ellos estaban mostrando lo que realmente habían visto, ¿sí? Ahora, eso aplicado a los creyentes, ¿cómo lo podemos ver? Un verdadero creyente va a hablar y va a ver de lo que él ha visto, ha experimentado en su propia vida, ¿sí? Ahí nos aprende mucho en Primera de Juan, los primeros versículos del capítulo 1. Y Juan siempre dice ahí: lo que nosotros hemos visto y oído, eso os comunicamos para que vosotros tengáis comunión con el Padre y con el Hijo. Es supremamente importante que el verdadero creyente hable de lo que ha experimentado. Un verdadero creyente es una persona que ha experimentado el poder de Cristo en su propia vida, y eso es lo que habla a los demás, ¿sí? Y a mí, como les digo, me sorprende mucho cómo Juan asevera con esa seguridad diciendo eso, que él ha tenido realmente ese encuentro con Cristo, que él dice que lo que hemos visto y hemos palpado y hemos tocado, eso os transmitimos. Ellos han visto el verdadero poder de Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿hemos visto el verdadero poder de Cristo en nuestras vidas? ¿Ha sido nuestras vidas cambiadas por su palabra? ¿Hemos sido trastornados, transformados por el poder del Espíritu Santo en nosotros? Había una segunda audiencia, y eran los curiosos. Eran los que venían y simplemente han escuchado de Cristo y querían saciar su sed de curiosidad. Ellos querían ver milagros, ellos querían ver señales, y lo más tremendo es que estos son los que después, unos días más adelante, van a gritar: crucifíquenlo. Van a gritar con toda la gente: crucifíquenlo, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el poder transformador de Cristo. La gracia de Dios no se ve en ellos. Son simplemente simpatizantes de Cristo. No le conocen verdaderamente. No tenían una fe superficial, o no tenían ninguna fe, ¿sí? Es una característica del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vemos a veces grados de fe. Ahora, a mí lo que dice también Spurgeon de estos curiosos, precisamente se trata de eso: pura curiosidad. Eso es todo lo que Cristo obtiene hoy. Y aquel que murió en la cruz se convierte en el tema de una historia vana. Y aquel que es Señor de los ángeles y adorado por todos los hombres es un tema de conversación, como si fuese el mago del norte o se tratase de algún excéntrico impostor. Reconocieran a la larga que fue algo inconveniente haberle tratado así. Pues cuando Él venga y cuando todo ojo le vea, ustedes que preguntaron acerca de Él por pura curiosidad, descubrirán que Él os investigará, no con curiosidad, sino con ira. Y entonces dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ese es el precio de la curiosidad. Spurgeon dice aquí que Cristo vendrá la segunda vez, y no vendrá en la misma actitud de estas personas siendo curiosos, sino Jesús vendrá con todo el peso del juicio sobre ellos, ¿no? Entonces hay un peligro en la curiosidad. Para Dios no hay gente intermedia. O es o no es. O está en las tinieblas o está en la luz, pero no hay espacio para curiosos en la Escritura. Y nuestra tercera audiencia que nosotros vemos acá son los fariseos, que estaban furiosos porque el mundo se iba tras él. Ahí vemos en el versículo 19 que dice que el mundo se estaba yendo detrás de él. Ahora, es una forma exagerada que ellos estaban diciendo, porque